Entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Rafael Tobías Crespo. Él es diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Tobías. Bueno. Porque es Tobías que lo conoce. Buenos días, ingeniero, buenos días, Jacqueline, y también a los televidentes aquí del Telematutino. Muy agradecido de estar de nuevo aquí con ustedes. Yo quiero comenzar por el tema del tránsito, aunque eso ya en el caso tuyo ya está gastado, pero ahora adquiere actualidad porque tú fuiste el autor del proyecto, tú eres el que más sabe lo que es el Intran, lo que falta para el Intran. Entonces ahora, para mí fue una sorpresa el anuncio de la creación de una oficina. Para mí es una super oficina porque va a tener a su cargo el diseño, construcción de todas las obras viales masificadas en todo el país. Eso no choca con el Intran. Bien, mire, nosotros fuimos designados por el hemiciclo cuando aprobamos la ley en febrero del año 2017, que el 22 de febrero fue promulgada. Posteriormente, 4 meses después, que se designa a las autoridades del Intran y se eliminan 5 instituciones. El hemiciclo nos designó cada uno de los voceros como el fiscalizador de esa ley. Así que nosotros estamos de manera permanente, estamos pendientes de su aplicación. Y en ese sentido nos sorprendió, igual que a todo el país, este decreto que precisamente yo le llamé en unos Twitter que hice una contrarreforma a la ley 6317, que ustedes saben que yo me cansé aquí de decir que había muchas entelequias, muchas instituciones fantasmas, que más que favorecer los problemas de un tránsito. ¿Contrarreforma a la ley 6317 de movilidad, sí, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Que todavía no ha madurado. Todavía no ha madurado y ya están desmantelándola y entendemos que es un absurdo lo que han hecho y lo defendemos en todos los escenarios porque me he fajado más de 20.000 horas convenciendo al país, haciendo vistas públicas, la comisión permanente. ¿Cuántos años duró para que se aprobara esa ley? 6 años. 6 años. Y todo el país se unificó, todo el país, oiga, fue mucho poder que hubo ahí. Y despertó. Y muchos intereses y muchas expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Ese decreto tiene 3 artículos y en los considerando, aparte de contradecirse, lo que hace es violar la ley porque el presidente de la República tiene facultad para dar decretos dentro de la administración pública, eso no se le puede quitar, pero un decreto que viole una ley u otras leyes, como son las de administración pública, donde cada ministerio tiene sus competencias. El Intran tiene 41 atribuciones muy bien definidas desde el punto de vista del establecimiento de las políticas públicas, del órgano regulador. Nos cuidamos mucho de crear choques de trenes de competencia entre instituciones, por eso transformamos la AMEN, la DGC, le dejamos las competencias a la municipalidad. Esa ley habla de 126 artículos del Intran y los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos tienen, como es el ejecutivo del territorio, también atribuciones en todos esos aspectos. Pero también en el artículo 156, que en uno de las informaciones que yo di ayer, le daba la solución al gobierno sin tener que crear otra institución donde manda a reformar a la OPRE. ¿Qué pasa? La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que fue creado en el año 2005, planifica, diseña, construye, opera y mantiene sistemas de transporte masivo. Es decir, que son las funciones que tiene ese decreto. Por eso yo digo, debieron entonces eliminar la OPRE, pero crear una institución paralela, pero el Intran es el que establece. Pero un decreto no tumba una ley. Bueno, la OPRE está por decreto, pero la ley ya le dio carácter. Cuando nosotros en el artículo 156 definimos que un mandato al Ejecutivo, le dimos un plazo de 6 meses. El gobierno anterior no lo hizo y en vez de hacerlo, lo que está haciendo es desmantelando, creando otra institución para ejecutar proyectos que pueden muy bien ser ejecutados desde una unidad ejecutora, valga la redundancia, del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué fue lo que vislumbramos nosotros los congresistas para entender el espíritu de lo que nosotros plasmamos ahí? Que el Intran era el órgano regulador y establece las políticas públicas, pero no el ejecutor, establece los estándares y los reglamentos, las licencias de operación, pero en el caso de la OPRE, que tenía todas esas funciones, desagregarla, que hubiese una unidad ejecutora en el Ministerio de Obras Públicas que planificara, diseñara y construyera sistemas
ferroviario, de trenes, monorriel, teleférico, todo lo que son las rutas troncales, ¿verdad?, de todo el país, no solamente del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, Santiago, porque la movilidad va a ir creciendo según el país va avanzando. Pero también dentro de la masificación están los autobuses. Sí, voy a eso, a la ONSA, pero déjeme terminar con la OPRE, que es donde más, y el Intran, este decreto, ¿verdad?, entra a duplicar las funciones en una ejecutiva desde el Ministerio de la Presidencia, que no tampoco es un ministerio para ejecutar ni manejar proyectos, porque recuerdo una vez que hasta la MEPI una vez se cometió el absurdo de darle presupuesto para construir acueductos, carreteras. Temo construyó muchísimas cosas. Exactamente, entonces, pero esas son cosas que nosotros... Por eso era que llenaba los mítines. Sí, pero que nosotros no debemos volver a eso. Si nosotros retomar es un salto atrás, un salto al vacío. Entonces, la parte operadora, ingeniero, de la OPRE se desagregaba de la parte de planificación, diseño y construcción de sistemas masivos, y entonces la licencia de operación se la da al Intran a este operador que va a competir con los operadores privados, ¿verdad? Ahora, la ONSA, que es los sistemas de buses, lo que le llaman los BRT, que vienen del inglés de Bus Rapid Transit, o sistema de transporte en buses rápidos, el mismo artículo 156, vuelvo y repito, la ley le daba al Ejecutivo la capacidad para accionar y transformar estas dos instituciones que no son oficinas. Me explico, hay una que es operadora, que es la ONSA, entonces lo manda a que en un plazo de 6 meses, y no se hizo, transformara a la ONSA en una operadora del Estado, una empresa pública o mixta, público-privada. Eso no quiere decir que se privatice, porque también se confundió mucho cuando entró este gobierno diciendo que la ley mandaba a privatizar la OPRE y la ONSA, y no es así. Mandó a convertirla en empresa del Estado, donde el Estado tenga la participación y el sector privado, si quiere aportar, porque ustedes saben que nosotros tenemos presupuestos muy escasos dentro de lo que es el presupuesto de Estado. Hay un financiamiento, un déficit fiscal que ya ronda más de los 14 mil millones de pesos. Esta semana hay en el Congreso un festival de préstamos, 400 y pico millones de dólares de préstamos. Entonces entendemos que el sector privado también puede colaborar en una alianza público-privada, pero también le da a esa oficina la capacidad de hacer fideicomiso. Entonces, ¿para qué crean alianza público-privada? Que la alianza público-privada ya está haciendo fideicomiso, no solamente en transporte, está diseñando toda una arquitectura para la participación del sector privado con el sector público, incluso sin tener que apelar a esto, porque nosotros creamos la ley que tiene que ver con el fideicomiso, que fue precisamente, creo que en el año 2011, yo era legislador en ese entonces. Se han desarrollado varios fideicomisos, varias fiducias como RD Vial, para la construcción de viviendas. Es decir que no entendí tampoco cómo un ente que ya fue creado por este mismo gobierno, que es Alianza Público-Privada, y que su función precisamente es armar todos estos contratos de fideicomiso, también se lo mandan a esa oficina de movilidad sostenible urbana e interurbana. De verdad que no lo entiendo, un absurdo, y habría que ver qué es lo que está pensando el Ejecutivo. Pero esto manda una pésima señal de lo que es la continuidad del Estado, de lo que es el compromiso mismo que hizo el presidente en campaña de mejor fusionar instituciones, no replicarlas, y quitarle funciones. Hubo una diputada que hoy creo que es senadora que propuso eliminar 59 instituciones. Entonces, ahora cuando es senadora no la propone. Pero no solamente eso, es la que preside la Comisión Permanente de Hacienda, que está aprobando los préstamos que ella misma decía que eran malignos. Bueno, qué cosa, ¿eh? Sí, ahora es con violín que se toca, no con la guitarra. Es decir que el Intran lo que va a estar reservado es a manejar la licencia. La licencia. Pero no es solamente el Intran. No es solamente el Intran. Estamos hablando que las competencias se las quitan al Intran, se la quitan a la OPRE, se la quitan a la ONSA. Y se la quitan también desde el punto de vista de la ejecución algunas alcaldías. Porque es que las alcaldías, cuando la ruta, el origen y el destino es el mismo municipio, no es el Intran que le toca dar la licencia de operación, es a la alcaldía. Lo que pasa es que los alcaldes no han asumido esta ley porque quieren que el Estado le dé el 10% de los ingresos, pero no se ponen a aplicar una ley que le va a dar muchos beneficios a todos los municipios. Sí, yo exhorto hoy a todos los alcaldes, a la Liga Municipal Dominicana, a FEDOMU, ¿verdad? Y a FEDODIN, que eran distritos municipales, a apoderarse de esta ley 6317 y asumir su rol y no esperar que
que el maná le baje del cielo, es decir, que le asignen o el 10%, el 8%, porque ellos tienen la capacidad para ejecutar con esta ley muchos proyectos importantes para los municipios. Vamos a una breve pausa, yo creo que quedó clarísimo, oye, coincidimos perfectamente. Claro, y nosotros lo con esa comentamos oficina ayer. desde ayer lo vimos así, sin saber mucho de... Sí, no hay que ser un cientista para saber que eso es una distorsión, una contrarreforma, echar para atrás una ley que todavía no ha empezado a caminar. Yo digo que las expectativas nuestras no habían sido satisfechas. Imagínate ahora que estoy yo más desmotivado. Justamente Ramón anunció antes de la pausa, Tobías, que tú estás ahora poniendo tus mejores esfuerzos en algo diferente, nuevo, y ya tú habías anunciado la fusión que implicaría este nuevo proyecto de el Indotel, que sería fusionado a un nuevo ministerio. Eso no es ampliar demasiado. Un Ministerio de Tecnología de Información y de Telecomunicación. Cuéntanos de qué se trata todo eso. Sí, mira, nosotros el 15 de marzo de este año depositamos en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea, el proyecto de ley de las TICs, las Tecnologías de Información y Comunicación, o la ley TICs, que modifica la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que data del año 1998 y que en su momento fue una buena normativa, una nueva ley que le dio credibilidad al Indotel desde el punto de vista de las distorsiones que existían en ese momento con la DGT, que pertenecía a la Secretaría de Obras Públicas. Pero eso fue una ley de telefonía. En esa ley no se habla nada de Internet, de los servicios digitales, de la digitalización, de todo lo que tiene que ver con los servicios convergentes, con las aplicaciones que se están dando y se van a dar a futuro de alta conectividad. Y hay situaciones de hecho y de derecho que se están produciendo ahora mismo en el sector de las telecomunicaciones que la ley no permite resolverlo de manera jurídica. Y en ese aspecto fue mi trabajo de tesis, Jacqueline, de la universidad, que me gradué recientemente, donde investigamos de manera muy profunda. De abogado. De abogado ahora. Ingeniero constitucionalista. Ahora sí. Y donde nosotros hicimos un análisis muy detallado, una investigación muy profunda, ajustando la ley 153-98 a la Constitución del 2010, que tú sabes que es muy garantista, sobre todo los derechos de la privacidad, el consentimiento, la parte de las telecomunicaciones, los datos, el manejo de los datos. Y sobre esa base, entonces, nosotros estamos proponiendo una adecuación a la Constitución y al nuevo marco jurídico. Se crea un ministerio, y vamos a explicarte el porqué. Hay un temor en República Dominicana y en todo el mundo de la creación de los ministerios, porque la gente entiende que es más burocracia, y en el caso particular nuestro no. Hay actividades de la economía y del país que requieren ese rango ministerial. Déjame decirte que en la ley 6317, por la importancia que tiene, y estoy retomando lo anterior, el transporte, mi concesión fue la creación de un ministerio de transporte, pero nos convencieron que con tantas distorsiones teníamos que ir primero a un instituto y después de un tiempo a un rango ministerial aéreo, marítimo y terrestre, pero eso se va a dar, ese ministerio, en 10 años, cuando ya el Intran, sin estas distorsiones que se están dando, logre avanzar. Entonces, retomando al tema de las TICs, ¿qué pasó con el Indotel? Al Indotel en el año 98 se empezó un proceso de desregulación, de la apertura del mercado. Las telecomunicaciones históricamente habían sido monopolios públicos. Aquí en el país era un monopolio privado. Y en ese aspecto se le dio al Indotel todas las funciones. El Indotel es un suprapoder. Establece las políticas públicas, regula, da la licencia de operación a los concesionarios, pero también la sanciona. Es el ente que sanciona y aplica las infracciones administrativas desde el punto de vista de la violación. Es la que defiende los derechos de los consumidores, defiende los derechos de la competencia. Ante un conflicto entre las prestadoras, se convierte en tribunal y decide. Y los prestadores, ante una decisión de un conflicto, tienen que esperar la revisión del Indotel, luego el jerárquico, para ir a lo jurisdiccional, a la justicia. Eso está en esa ley. Pero también en el caso de los derechos de los usuarios. Los derechos de los usuarios se trata muy somero, muy ligero, y ya nosotros tenemos Proconsumidor, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores. Está constitucionalizado los derechos de los consumidores, que no estaba anteriormente en el año 98. Entonces, el ministerio lo que viene es a definir lo que es las políticas públicas y la regulación de manera separada, para que no haya este suprapoder. Al final y en definitiva, incluso en la ley de 153-98, el Indotel ni siquiera
tiene que cumplir con la ley de compras y contrataciones, tiene su propio mecanismo administrativo de adjudicación de las concesiones, porque no existía la ley de compras y contrataciones. Es decir, lo que estoy diciendo es que al año 98 nosotros no teníamos la Constitución del 2010, la ley de crímenes de alta tecnología o cibercrímenes, la ley de acceso a la información pública, que es transparencia, no teníamos la ley de los derechos de la protección de los datos que están asentados en los registros públicos y privados, no teníamos procompetencia, es decir, el ente que regula la competencia en la República Dominicana, pero tampoco teníamos la ley que protege los derechos de los consumidores. En el caso específico de esta industria, esta es una industria muy técnica y la regulación no solamente es económica, es una regulación técnica y es una regulación de acceso, porque es una industria donde el ente debe tener claro lo que es, por ejemplo, cuando hay una fusión y una adquisición, se crean posición dominante en el mercado. Aquí hubo una empresa que compró a otra y constituyó una tercera. ¿Y qué pasó? Que el espectro del dominio radioeléctrico de A se le sumó a B y logró que C tuviera una mayor cantidad del espectro radioeléctrico contra todas las demás. Y entonces todos esos términos debían desagregarse, porque en el año 98 no teníamos toda esta normativa jurídica. En el caso del ministerio, vuelvo y te repito, Jacqueline, que fue tu pregunta, sí. El ministerio de las TIC, por la importancia que tiene, mira, el país, los países del G7 son los que más invierten en las TIC. El 80% de la inversión en las tecnologías de información y comunicación. ¿Y por qué? Porque estos países le dan importancia a las TIC. Toda América tiene un ministerio de las TIC por la importancia que representa para la economía, el desarrollo, el uso de las TIC a nivel de la educación, de la salud, ahora el teletrabajo. Mira, los cambios que se van a producir en el mundo. ¿Pero eso no es agrandar más el gobierno? No, porque al final y en definitiva, por ejemplo, en el caso de la parte de la superintendencia, porque no solamente crea el ministerio, hay una superintendencia que viene siendo el contrapeso. Lo que pasa es que todo poder tiene que tener un contrapoder. Todo peso debe tener un contrapeso y en este caso no lo tiene, por eso fue la propuesta. Ahora, es mi opinión como legislador, ¿verdad? La Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de las TIC, lo está discutiendo, vamos a llamar al Indotel, a la OTI, vamos a llamar al Ministerio de la Presidencia, vamos a llamar a todo el mundo, a la prestadora, a ADORA, a la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, las asociaciones que defienden los derechos de los consumidores, la competencia, igual que hicimos con la ley 6317, vamos a iniciar un proceso de consulta para que este marco jurídico se enriquezca. Es decir, que esto no es para ahora. Bueno, lo que pasa es que un sector donde hay muchos intereses y donde hay tantas situaciones. Si el otro tardó 6 años, te puede tomar algo parecido. Pero yo entiendo, porque aquí sí hay intereses, de verdad. Yo entiendo, ingeniero, que aunque haya muchos intereses, y en todo en la vida hay intereses, y yo lo viví, lo sufrí con la anterior, créame que sí. Llega el timing político y el timing legislativo. Es decir, va a llegar el momento en que la República Dominicana va a tener que aprobar esa iniciativa. Y hay que comenzar para un día terminar. Claro, si no arrancamos, no llegamos al punto que nosotros queremos. Es decir, yo soy muy optimista y siempre digo que solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño, pero no si lo sueña, hay que trabajarlo, porque soñando lo que uno se puede levantar es de manera diferente. Hay que trabajar todos los días y creo en eso. Por eso, incluso todas las iniciativas que hemos llevado a la Cámara de Diputados, yo tengo 3 proyectos de ley tres proyectos que han sido convertidos en ley. ¿Por qué? Porque le damos la apertura, la discusión, y al final y en definitiva se convierten en proyecto país, porque cuando hacemos una propuesta es primero bajo un análisis. ¿Y cuáles fueron esos 3 proyectos? Aparte de la ley 6317, la ley 193-19, que oficializa las fotos de los padres de la patria como únicas obligatorias en todas las instituciones públicas y privadas, y que le da un plazo de 2 años a Efemérides Patria, al Instituto Duartiano y a la Academia de Historia, para que haya una sola imagen en los recintos militares, policiales, bibliotecas, escuelas, en todos los poderes públicos, en el servicio exterior, donde quiera que la República Dominicana tenga una representación, manteniendo viva la imagen de los patriotas. Si usted se mete a Google y pone la foto de Juan Pablo Duarte, va a encontrar 39 o 40 imágenes diferentes. ¿Y qué es lo que se quiere buscar? Una sola. Usted va a Colombia y a Venezuela y la imagen de Bolívar es una en todas las instituciones. Por aquí nosotros vamos a las instituciones y la imagen de los padres del presidente de la República. Entonces, nosotros debemos mantener la imagen de los patricios, una forma de llevar a las próximas generaciones esa imagen. Pero también hay otra que tiene que ver con la discapacidad. La ley 35-18, que establece el día 23 de septiembre, Día del Atleta en Condiciones Especiales, que en sus inicios nosotros lo establecimos como
los atletas con discapacidad intelectual, pero después se amplió y ahí se incluyó a las personas con motricidad, síndrome de Down, autismo, problemas de audición, de visión, y eso se celebra, ingeniero, todos los 23 de septiembre, que coincide con lo que se llama Special Olympic o Olimpiadas Especiales, que inician las clases y que lleva a toda una serie de competencias deportivas de la inclusión, es decir, es un proyecto de inclusión. Hay otro que ya se aprobó en la Cámara también, que esperamos que no perima, porque ha perimido 4 veces en el Senado, que es el que regula el lenguaje de señas para los sordos y el sistema braille para los ciegos, para derribar barreras de comunicación entre esas comunidades y las que no lo son, formando los intérpretes en lenguaje de señas, los discursos del presidente de la República, de los presidentes de la Cámara, los noticieros, que haya un intérprete de lenguaje de señas para que esas comunidades le lleguen las informaciones, pero también que en todas las instituciones públicas y privadas estén las informaciones auditivas y visuales para los sordos y los ciegos, y que en el caso particular de la Cámara de Diputados, que estamos trabajando con un Congreso inclusivo, que la Constitución de la República, por ejemplo, los 277 artículos ya se convirtieron a braille. Hay una Constitución en braille para las personas ciegas, que se traduzca, se convierta en lenguaje de señas para los sordos, y que eso se divulgue a todas las escuelas y colegios que tienen que ver con personas de audición. Es un proyecto muy lindo que lleva también incluso a fomentar a través del Estado el patrocinio para las personas de bajos recursos de las licencias. Hay unos software que son de text-to-speech o text que traducen de texto a sonido y de voz a texto, que le sirve a los ciegos, por ejemplo, para estudiar. Hay personas ciegas que se han graduado incluso con summa cum laude con esos software, pero esos software son costosos en dólares y muchas de las personas ciegas no tienen los recursos. Incluso hay universidades que a veces hasta le prohíben que una persona con condiciones especiales se inscriba en ella. Vamos a hablar de la fuerza del pueblo. ¿No habrá aparentemente el Congreso elector en este año? Yo entiendo que no, porque nosotros, bueno, eso lo determinará la dirección política, pero ahora mismo estamos inmersos en lo que es el Plan General de Afiliación y Organización de la Fuerza del Pueblo, que busca llevar a que tengamos al mes de octubre, noviembre, entiendo yo, en 6 meses, más de 1 millón de afiliados. Ese más de 1 millón de afiliados que nos está permitiendo afiliar a la gente, organizándolo en direcciones de base para después convertirlo en direcciones medias, nos va a dar la fortaleza de lo que realmente se está viendo en la calle, de que la Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición y el partido a ganar para las elecciones del 2024, con el presidente Leonel Fernández a la cabeza. Y cuando terminemos ese proceso, que hay que entregarlo... Eso depende. Dígame. Eso depende. Bueno, solamente de Dios, porque uno tiene siempre que agarrarse de Dios. La gestión de Abinader va muy bien. Dicen que ya están trabajando el tema de la reelección. Hasta ahora tiene muy buena imagen el presidente y la gente está contenta. Bueno, nosotros entendemos de manera muy diferente. Nosotros entendemos que hay mucha improvisación, no hay una directriz, el país no sabe para dónde va, hay muchas decisiones que no se entienden, y eso es lo más complicado, cuando el dominicano no sabe para dónde lo lleva. Porque por lo menos, si sabe para dónde te lleva, aunque tú sabes que va a chocar, sabe que está montado, pero cuando hay mucha improvisación, no hay un enfoque, no hay una directriz, los ministros están... Eso es lo que se ve en la calle, no lo dice todavía Crespo. Salga y móntese en el metro, móntese en el teleférico, en la onza, en un carro público, y el presidente podrá tener buenas intenciones y buena imagen, no lo dudo, porque realmente tuvo la favorabilidad en menos de un año de ser favorecido con el voto popular, pero eso hay que convertirlo en realidades. La política se nutre de realidades. Si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Eso lo decía el profesor Gómez muy detallado, y sobre todo entendiendo de que debemos dejar de ser ya opositores y hacer tantos anuncios, tantas promesas, tantos palazos, tantos picazos, y que la gente vea la realidad, a un año que vea realmente con qué estamos contando, es decir, qué es lo que se vislumbra para el 2024. Y no le estoy diciendo yo, Jacqueline, sal a la calle y chequea, porque los sorprendidos no somos nosotros, son precisamente gente del PRM, la gente de ellos que votaron por ellos. Todavía otro tema. El Congreso Elector que va a definir la presidencia del partido, la Secretaría General, las 52 secretarías y vicesecretarías, los presidentes provinciales, municipales del ultramar, va a ser llamado Manolo Tavares Justo, y entiendo que empezará a inicio del año que viene, ingeniero. Todavía ya ustedes tienen vocero. ¿En dónde? En la Cámara de Diputados. Todavía no se ha elegido. Ni en el Senado tampoco.
tampoco se ha leído. ¿Y cuándo van a hacer eso? Porque Creo que la próxima semana. Ok. No, porque ya en el PLD lo anunciaron en el PRM. Sí, también. Tobías Crespo, muchísimas gracias. Interesante el contenido. Te agradecemos mucho aceptar la invitación. Gracias a ustedes y siempre presto. Gracias, Tobías. Nos vamos a comercial, amables televidentes, y volvemos en la recta final.